Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, ayúdenme aquí, haga el favor. Vamos a conversar un poquito de la primera lectura, Libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 22. Yo recuerdo mucho, cuando era niño, me llevaban donde mis abuelos. Cuando llegábamos de mi abuelo tenía como 1 hectárea de tierra, una parcelita. Tenía su casita, su conuco, tenía plátano, tenía de todo mi abuelo, tenía de todo. Pero algo que me llamaba mucho la atención cuando llegaba donde mis abuelos era que mi abuelo tenía la Santa Cruz. Una cruz del tamaño de una persona, que muchos abuelos la han tenido en sus casas, en sus fincas, y era de color blanca. Y mi abuela, cuando usted entraba al lugar donde estaban las habitaciones, tenía el altarcito de los santos. Tenía varias imágenes, tenía la novena, el Santo Rosario, pero no los tenían de adorno, sino que todos los días, más o menos a esta hora, decía mi abuelo, vamos a rezar el rosario. Y ese era el momento más pesado para nosotros los niños. Porque imagínese usted, era una sabana abierta, donde nosotros pasábamos todo el día jugando, corriendo para el río, pasaba el caño por atrás. Aquello era hermoso. Y si no, íbamos a los árboles de mandarina, de naranja, o de zapote, de icaco, había guayaba, había de todo, así como tenían los abuelitos, tenían de todo. Bueno, ahí tenían mis abuelos. Llegaba, decía, a rezar el rosario, y cada una de las personas agarraba un trapo, una camisa, un pantalón, un short, porque había una cantidad de zancudos, y era reza rosario y espante zancudos. Y cuando a veces llovía, entonces nos metíamos al lugar donde mi abuela tenía el lugar de los santos. Y ahí hacíamos el Santo Rosario. Y después de rezar el rosario, todos los días, mi abuelo agarraba a mi hermana y le decía, a ver, lea el Evangelio de hoy. Léale, por eso es que yo le tengo mucho cariño al Evangelio y trato siempre de explicar, porque eso lo aprendí allá donde mis abuelos. Lea el Evangelio. Y llegaba mi hermana, que era bachiller, y se ponía a leer. Y cuando leía el Evangelio, ahora vamos a explicarlo. Y empezaba mi abuelo, 40 minutos el rosario, y si estaba con ganas, 1 hora y media. Y si no tenía muchas ganas, 1 hora de prédica. No había televisor, no había teléfono. Y cuando ya se oscurecía, agarraban y prendían el mechurro ese que, ¿se acuerdan? Que eran los potes esos de aceites antes que eran de lata, o los potes de atún de grande, de esos de lata o de leche, le echaban gasoil o querosén y lo prendían. Y esa era la luz que había. Y préndenlo. Y pante zancudo, reza el rosario y escuche la Biblia. Cuando estaba bien oscuro, a dormir. Y si no, seguimos rezando. Esa era como a las 8 de la noche ya todos estábamos durmiendo. Santo remedio. No era como ahorita que uno de trasnoche. Mire, la lectura de hoy me hace recordar ese tiempo porque Salomón le construye una casa a Dios, un templo a Dios para que Él habite. Y a veces nosotros hemos perdido este momento donde en nuestros hogares ya no hay altares. Y los protestantes se han encargado de señalarnos a los católicos, decirnos, ¿por qué tienen imagen? Ustedes son unos idólatras, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros hemos perdido ese deseo de orar con la familia y entonces quitamos a Jesucristo, a los santos, a la Virgen María y adivina quién colocamos, al televisor. Y usted ve que hoy día la mayoría de los hogares tienen un televisor y en las horas antes de ir a dormir, ¿a quién prendemos? Al televisor. Y ya los altares los hemos dejado y ya no hay oración. Cuando mi papá y mi mamá pudieron construir su casa y tener su casa, y nosotros vivimos en San Cristóbal, mi papá le hizo un altarcito a la Virgen del Carmen. Y ahí está el altarcito. Pero no solo eso, sino yo ahora soy sacerdote. ¿Y saben qué me hizo mi papá en mi casa?
una capillita. Una capillita. A veces yo transmito allá el Evangelio, los que alguna vez ven el Evangelio. Y ahorita arregló una capilla, nos fuimos a Tierra Santa y andaba mi papá diciéndole a mi hermano, a mí, tome foto, tome foto, tome foto, tome foto, y tomó foto. Y me dijo, ¿cuál fue el lugar que más le gustó? Y yo le dije, uno de los lugares que más me gustó es donde nació Jesús. Los lugares más humildes y más sencillos, pero los que más impactan. Y agarró, ¿y saben qué hizo? Tomó las fotos de donde está la cueva donde nació Jesús de los pastores, donde está el pesebre, donde están los pastores. Tomó fotos allá de donde Jesús, la carpintería de San José, y se ha hecho las imágenes tan bonitas. Y él me hizo una capillita en la casa para que yo celebre la misa, para que yo haga oración. Qué bonito. Pero ¿saben de qué se preocupan hoy los padres? De que sus hijos tengan comida, de que sus hijos tengan un buen televisor, y de esos televisores inteligentes, que usted los pueda descargar internet, que ya no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Pero ya, y un teléfono ya no es un vergatario, ya es un teléfono más actualizado, un iPhone, Samsung, más actualizado. Pero ya las cosas de Dios las estamos apartando. Y hoy la lectura primera nos debe recordar a todos que ustedes y yo debemos saber buscar las cosas. Mira, en Estados Unidos hay una familia que yo me quedé unos días en esa casa mientras iba a predicar, mientras iba a evangelizar. Y me llamó la atención mucho lo que hizo don Arturo, un señor de allá de los Estados Unidos, papá de Arturo. Yo me quedaba en la casa, dormía, y como había mucha gente, o como había bulla, o como era el cuarto, yo agarraba y me iba todas las mañanas a un rincón debajo de unos árboles, allá en una punta, en un rincón. Y me ponía a hacer mis laudes, a hacer mi lectura y a hacer mi grabación. En medio de árboles, en medio de árboles frutales que tenía. ¿Saben qué hizo el Señor? Ya después que me fui, le mandó a hacer una capilla a la Virgen de Guadalupe en ese lugar. Y una de las últimas veces que fui me dijo, padre, venga para acá. Mire lo que hice, venga para que me bendiga la capilla. ¿Se acuerda qué hacía usted ahí? ¿Se acuerda usted qué hacía ahí? Y él decía, sí, ahí rezaba y ahí leía la Biblia y ahí hacía mi oración. Digo, ahí le mandé, ahí está para que rece, padre. Qué bonito, qué bonito. Que le demos un lugar a Dios es muy importante. Y en nuestra casa y en nuestro corazón debemos hacerlo. Por eso hoy con esta palabra quiero invitarlos a empezar a rezar el rosario, a empezar a leer la palabra de Dios, a empezar cuando se hagan las casas, a hacerle un templo, una capilla, un lugar a Dios, que no es necesario. Oigan, miren cómo lo dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Oigan, yo le tengo. El día de la dedicación del templo, Salomón le hizo un templo a Dios y hizo una dedicación, una consagración. Y escuchen. Salomón de pie ante el altar del Señor. Salomón estaba de pie ante el altar del Señor, el altar de Dios. Y en presencia de toda la asamblea de Israel. Y había un detalle, que estaba toda la asamblea de Israel, todo el pueblo. Y eso era lo que pasaba antes. El papá y la mamá decían a rezar el rosario y salían todos los hijos como una sola asamblea, toda la familia. No había televisor, no había teléfono, no había más nada que hacer, a rezar el Santo Rosario, a leer la Biblia. Y salían todos a leer la Biblia. Dígale usted hoy, ahorita cuando llegue a su casa a sus hijos para que vea, vamos a rezar el rosario. ¿Y mi mamá qué le pasó? ¿Él le dejó las tuercas en la capilla? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Por qué nos habla así? Eso, de esa manera ya no se habla. Ese idioma ya no se dialoga. De esa forma hemos perdido nosotros la manera de ser. Oigan, en medio de toda la asamblea, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Miren la oración que Salomón hizo en el templo. ¿Por qué es importante el templo, la casa de Dios? ¿O por qué es importante que ustedes y yo tengamos en nuestras casas una capillita, un lugar consagrado para Dios? Oigan, elevó esta oración. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra.
Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tu siervo y le muestras tu misericordia, cuando cumple de todo corazón tu voluntad. Empieza Salomón a decirle a Dios que es el único, que es el poderoso, que es el eterno, que es el que manda, pero que también Él es bueno cuando las personas cumplen lo que Él manda. Esperamos muchas cosas de Dios, pero lo único que no le hacemos es caso, no le obedecemos al Señor. Oigan, escuchen. Ni en el cielo infinito te puedes contener. ¿Cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Y Salomón dice, ¿cómo es posible que tú vivas en medio de la casa, en este templo que yo le he construido? Salomón, y lo que estaba en el templo era el arca de la alianza. Si usted lee unos capítulos atrás, unos versículos atrás, Salomón iba llevando el arca de la alianza y el arca de la alianza tenía las tablas de la ley, que eran la palabra de Dios. Y iba intronizando esa arca al templo y decía, te voy a hacer una casa, pero no es posible que tú vivas en una casa. ¿Cómo va a poder Dios vivir en una casa? Pero era la presencia de Dios la que iba entrando en esa arca que llevaba al pueblo para todos lados y representaba la divinidad. Oigan. Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. En ese lugar donde se hace oración, Dios escucha las oraciones de sus siervos y sus plegarias. Por eso en la casa debe haber un lugar sagrado para la oración. Y mucha gente no lo tiene. Padre, pero ¿cómo voy a construir yo eso si yo soy pobre y no tengo nada? Padre, pero ¿cómo yo voy a levantar? Oye, hacer un altarcito. ¿No recuerdan cómo sus padres hacían los altares? ¿Qué necesitaban? Un pedacito de madera, un pedacito de tabla. ¿Qué necesitaban? Pegarlo a la pared con unos sostenedores, colocarlo, le ponían un mantelito, la imagencita de la Virgen, el Santo Rosario, y cuando iban a rezar prendían la velita. Cuando terminaban la oración apagaban porque no se quemaba. Dígame usted, ¿qué de costoso hay en hacer un altar? Y toda la familia pasaba por el altar, lo tocaba y se persinaba. Y ese era el momento y ese era el sagrado. Cuando llegábamos a la casa donde mis abuelos mirábamos la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y cuando salíamos de la casa de los abuelos y mirábamos la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué son esas señales, esos símbolos sagrados? Para que ustedes y yo nos recordemos de Dios. Para que ustedes y yo nos recordemos que Dios existe. ¿Por qué cuando pasa usted por al frente de la capilla, del templo, de la iglesia, se debe persignar? Para recordarse que ahí está la presencia de Dios. Por eso hay templo, por eso hay capilla. Para que usted venga cuando está abierto y haga su oración. Tú escuchas las súplicas en este lugar. Oigan. Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Para qué es el templo? ¿Para qué la iglesia? Para que Dios escuche las oraciones de los siervos que hace. Por eso sí está bien que usted ore en su casa, que usted ore en su familia, pero está mejor que usted vaya al templo y haga su oración. Pero está mejor que usted vaya a la iglesia y haga su oración. Tristemente, hoy día en muchos lugares, el templo no se puede tener abierto. Porque si el templo lo dejan abierto, llegan los amigos de lo ajeno y se lo llevan, los desvalijan, ¿sí o no? Sí. Yo trato de que la iglesia, la esperanza, siempre esté abierta, y si usted puede entrar por un lado, puede entrar a hacer la oración. Porque es la casa de Dios. ¿Y saben qué me gusta en las mañanas cuando son las 6:30, 7 de la mañana? Y me da mucha alegría de la gente que pasa por al frente de la iglesia, que la mayoría de personas, ¿saben qué hacen? Van pasando por al frente de la iglesia, cuando están al frente de la puerta se dan la vuelta, se persignan, se encomiendan a Dios y siguen caminando. Qué bonito, ustedes lo vieran, qué hermoso. El templo es para elevar nuestra oración a Dios. Debemos amarlo, debemos quererlo,
pero también elevar nuestra oración. Por eso nuestros padres nos enseñaron a hacer los altares. Por eso nuestros padres nos dieron esta educación para que ustedes y yo aprendiéramos a amar a Dios desde la casa, tuviéramos lo sagrado. ¿No han visto los nacimientos, los pesebres? Cuando se hace en el pesebre, hoy día el pesebre solamente se hace por colocar al niño Jesús, por colocar una velita. Y los niños fascinados y encantados, y los padres tan incapaces que tienen el nacimiento, no llevan a sus hijos a orar ante el pesebre. Para eso es el nacimiento, para recordar a Jesús, pero también para hacer oración. Las cosas de Dios no son como las modas, que usted las usa y las bota. Las cosas de Dios no son como los lujos, que usted los tiene cuando puede. Las cosas de Dios son para encontrarnos con Él. El día que haga el pueblo oración en este lugar, Señor, escucha su oración. Oigan. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. En el templo de Dios, noche y día, los ojos están abiertos para ver quién va, quién viene, quién se acerca. Sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalo desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. ¿Cuándo qué? Cuando ores en este lugar. ¿Cuándo qué? Cuando oren. Cuando el pueblo ore en este lugar, miren para qué es el templo, miren para qué es la iglesia, miren para qué es un lugar consagrado para Dios. Cuando oren en este lugar, escúchalo desde el cielo. ¿Para qué es el templo? Para que cuando usted ore, Dios lo escuche desde el cielo. Miren, un día estaba peregrinando en Israel y fuimos al templo de Jerusalén, lo que quedan de ruinas. Después de que Cristo murió, Jesús antes de morir dijo, sobre este templo, de este templo no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Esa fue la profecía. 70 años después de que Jesús lo dijo, llegaron los romanos y agarraron al templo y lo destruyeron. El templo tenía oro, tenía piedras valiosas, tenía muchas cosas importantes. Y destruyeron todo. Los judíos hicieron un templo muy bonito, Salomón hizo un templo muy bonito, y vinieron, lo destruyeron todo. Y se lo llevaron. Lo único que no destruyeron, ¿sabe qué fue? Las bases. Lo que estaba debajo. Para construir el templo se hicieron unas bases y fue lo único que no se llevaron. Y hoy día cuando usted va a Israel hay un vidrio grande donde usted puede ver unas bases, yo no sé de cuántos metros, grandísimas. Son unas piedras como el piso, así como ven el piso, los cuadritos del piso. De esa manera son las piedras, bien talladitas, bien arregladitas, y se levantó. Y es lo que queda. Y los judíos van a esas ruinas a orar, pero los judíos oran de una manera distinta a nosotros. Los judíos no llegan y oran tranquilos o arrodillados solamente, ellos tienen diferente manera de orar. Una de las maneras de orar es que ponen la mano aquí en la pared y empiezan a hacer así. Y cuando usted ve a un judío orar, dice, ese judío está llorando. Y entonces la gente dice, por eso lo llaman el muro de los lamentos, donde los judíos lloran que destruyeron el templo. Y no, los judíos saben a qué van, a ese poquitico de piedras que están ahí, a orar. Porque dice la Biblia, cuando ¿qué? Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Cuando oren en este templo, escúchalo del cielo. Y como ellos saben que orar en ese lugar, Dios lo va a escuchar, allá se van. Y ustedes vieran, hay un lugar para mujeres y hay un lugar para hombres, no oran juntos. Y cuando usted va a orar le coloca, yo no me acuerdo cómo le colocan, una cosita aquí, yo no me acuerdo cómo se llama. Y si usted va, no puede llevar crucifijos, no puede llevar señales cristianas, usted va a orar y tiene que adaptarse. Y usted mira a los judíos y los judíos oran con un libro aquí en la mano. Los judíos no es que agarran y Señor Jesús, yo te recibo mi corazón. Amén. Esa es oración de los protestantes.
La oración de los judíos es distinta, es con los salmos, ora con los salmos. Y David bailaba y David danzaba y por eso ellos hacen es así. Ellos se mueven es así, danzando para Dios. Y así hacen la oración. Y entonces, un día me tocó ir para allá y había un guía que le tocó dirigir. Y nos toca entrar al templo. Yo emocionado porque yo tengo esto presente, lo que dice 1 Reyes capítulo 8, que cuando usted ore en ese lugar, Dios va a escuchar la oración. Y cuando vamos llegando, dice el guía, yo le digo, bueno, vamos a explicarlo del templo. ¿Para qué, padre? ¿Para qué va a explicarlo del templo? Esos son puras piedras. Esos son ruinas. Eso a nosotros no. ¿Cómo? Yo le digo, no, usted está equivocado. Lea lo que dice 1 Reyes capítulo 8. Toda oración que usted haga en ese lugar, Dios tiene los oídos bien abiertos para escucharla. ¿Y sabe qué hacen los peregrinos? Llevan papelitos y los escriben a mano y los enrollan y en medio de las aberturas de las piedras meten sus intenciones, meten sus papelitos. Y la gente va con fe a orar, pero hay guías ateos que no creen en esto, que no creen en la oración. Y usted va para allá y usted se coloca con su mano en la frente a elevar su oración, porque ahí están las ruinas del templo donde Salomón llegó a decir que toda persona que orara, ahí que Dios tuviera sus oídos bien abiertos para escuchar. El templo, las cosas de Dios, son para que Dios nos oiga, para que Dios nos escuche. Por eso en nuestras casas debe haber un lugar para Dios. Y si usted quiere hacer una oración, vaya al templo, vaya a la iglesia y eleve su oración y pídale a Él para que Dios le escuche. Bueno, pues.